Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de Hazlo Simple. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy relevante como muchos de los que hemos tocado en cada episodio y para pensando en invitar a alguien que tuviera pues amplia experiencia en el tema de recursos humanos, de desarrollo. Ya tenía tiempo de que nos habíamos conocido y invité a Samantha Martínez, Human Director de Metalsa, y dije, bueno, pues qué mejor que Samantha para tocar temas relevantes, sobre todo en esta temporada que me he topado con personas que me han dicho, oye, mi industria está cambiando, algunas industrias han crecido, entonces no vamos del todo bien. Bienvenida, Samantha, y espero que te diviertas también en esta conversación contándonos sobre tu experiencia y pues todos los casos que seguramente tú has visto dentro de Metalsa. Pues muchas gracias, Silvia. Como dices, ya teníamos tiempo de habernos conocido, pero nunca tenido una charla como esta, entonces seguramente sí la disfrutaremos mucho. Muchas gracias. Perfecto. Y antes siempre empiezo con una dinámica que es de cartas, ¿no? Y me gustaría que la audiencia también te conociera un poquito más y que, bueno, nos conociera a las dos. Esta es el primer episodio que yo también me voy a animar a responder una pregunta. Así que te voy a dar la primicia. ¿Cuál color de tarjeta eliges? La roja. La roja. Dice, ¿qué es algo amable que alguien ha hecho por ti? Fíjate que puedo hablar en dos dominios, ¿no? O sea, creo que en el dominio personal, soy mamá y mi niño está diagnosticado con autismo grado 1. Entonces, cuando alguna vez me pasa alguna situación en la calle, ¿no? Y que alguien se acerca a decirme cómo te ayudo, creo que eso lo hace todo. O sea, una simple frase puede cambiar el futuro de ese suceso, ¿no? Y entonces eso para mí es algo muy amable, cuando alguien no juzga y más que juzgar, es empática en el sentido de que das algo por ti, ¿no? Y de manera en el dominio profesional, lo que primero que se me vino a la mente cuando me dijiste la pregunta es, justo en el 2010, ya hace un ratito, hubo alguien que también confió en mí en una nueva posición y me acompañó en ese proceso, ¿no? De transformación, de cambio de área, entonces, en ese sentido, pues también, ¿tú crees que algo puede ser muy natural o que es obligación o que, y no siempre es así? Entonces, cuando alguien te dedica tiempo a que tú transiciones, a que tú crezcas y te acompañe, se me hace también algo muy relevante, ¿no? Entonces, esas serían mis respuestas. Qué padre. Y fíjate, Samantha, que ahorita me hiciste recordar también, trayendo un poquito a la mesa a Gaby Mitri, porque yo creo que ella fue una de las personas, ella a lo mejor se lo he dicho varias veces, pero en su momento ella no sabía que yo estaba a punto de dejarlo todo cuando ella fue la única que confió en mí. Entonces, yo creo que ella específicamente ha sido una persona amable para mí en el sentido de que a veces no te das cuenta del impacto que tienes en las personas, ¿no? Y yo creo que a lo mejor ella nunca lo supo, se lo he comentado varias veces, pero me decía, no, pues yo simplemente estaba como que viendo eso en ti y yo sé, es algo que se lo agradezco mucho y siempre trato como de pensar en esas personas que de pronto nos han hecho más ligera el trayecto en lo que estamos haciendo. Y bueno, pasando como a temas de podcast, hoy me he dado cuenta que con diferentes empresas que hemos trabajado, como lo que los directores de recursos humanos, personas que están a cargo del desarrollo de personas, se enfrentan diferentes problemas, ¿no? Y yo sí he traído esta conversación porque me he topado con muchas personas que también están haciendo iniciativas, que están buscando llevar más allá, ir más allá de los resultados, sino que también impactar a la vida de las personas dentro de la organización. Y quería preguntarte, Samantha, ¿qué retos tú ves en las áreas de recursos humanos? ¿A qué se enfrenta un director de desarrollo? ¿Cuáles son sobre todo en esta era en la que estamos con IA, en la que hay equipos multigeneracionales? ¿A qué nos estamos enfrentando? Mira, yo creo que es una combinación muy interesante porque por un lado tienes que conocer la visión del negocio y a dónde queremos llegar y cómo a través del talento, que es la gente, vamos a habilitar y lograr el resultado, porque al final el resultado se da gracias al
Entonces, por un lado tienes que tener este que le llaman business sense de, bueno, hacia dónde hay que llegar como organización, ¿no? Tiene que haber un balance con este segundo tema que es, pues, la gente y el cuidado de la gente, el desarrollo, ¿no? Que al final, también creo que cuando piensas en la gente, en su desarrollo, en que estén contentos haciendo lo que hacen todos los días, el resultado, si lo tenemos todo muy claro, es como una consecuencia de eso, ¿no? Entonces, pero siempre tienes que tener este balance, o sea, no te puedes, sabes, como recurso humano, no te puedes enfocar exclusivamente al tema de, no sé, voy a hablar del tema económico y el people cost y, ¿no? Y tampoco te puedes ir por el otro lado y ser súper humanista y se te olvide el, ¿no? El sentido de negocio. Entonces, tiene que haber un balance en ese tema y creo que es una de las principales prioridades de un ejecutivo en cuestión de talento. Creo que también justo ahorita que mencionabas lo de la inteligencia artificial y todo esto, creo que ahorita uno de los retos es cómo los humanos hacemos cosas más humanas y dejamos a los sistemas y las tecnologías ayudarnos a hacer aquellas cosas que nos costaban mucho tiempo. Entonces, dedicarnos un poco más a lo humano, al análisis, a la toma de decisiones, ¿no? Y dejar que ahora la tecnología y la inteligencia artificial nos ayude a hacer las cosas más ágiles, ¿no? Y que podamos enfocarnos y que generar valor al negocio desde otra perspectiva, ¿no? Y creo que una de las cosas también que nos enfrentamos también en esta globalización, pues es entender que todos somos seres humanos distintos, con triggers diferentes, con necesidades distintas, que a lo mejor sí hay muchas cosas comunes, como el, oye, pues queremos todos ser reconocidos como concepto, pero a lo mejor la forma del reconocimiento va a variar por país, por generación, etcétera, ¿no? Entonces, como que tener esta flexibilidad de decir, oye, sé que quiero, pero a lo mejor el cómo tengo que ser flexible en entender cada uno de los grupos que forman parte del negocio, ¿no? De la plantilla laboral. Entonces, creo que esos son los retos, el abrirnos y entender que no es un copy-paste siempre en el tema de talento, que hay que tener flexibilidad y empezar a adaptarnos, ¿no? En ese sentido. Claro. Oye, Samantha, y acabas de decir algo bien importante. Justo estaba investigando sobre, bueno, con todo esto de la IA me puse a investigar sobre cómo viene el futuro del trabajo y demás. Y algo que se me hizo bien interesante que acabas de mencionarlo es que la inteligencia artificial nos va a dejar tiempo para también desarrollar esas habilidades humanas que a lo mejor veíamos como, o sea, o que también un líder va a ser más valioso si tiene estas habilidades blandas, ¿no? Estas habilidades humanas también. ¿Qué opinas sobre el liderazgo hoy en día? Ahorita también mencionaba sobre los resultados, pero también pues ver esta parte humana. ¿Qué opinas de los líderes que dan resultados a costa de traer al equipo agotado y que de pronto pues, no les hablan bien a sus colaboradores? O sea, de primera, así como de la manera personal, pues es algo que no comparto. Sin embargo, o sea, no que, pero siento que depende mucho de las culturas organizacionales y el lugar, el país en el que estés. He tenido la fortuna de trabajar con diferentes culturas, líderes de diferentes países, y a lo mejor lo que para ti es agresivo, para mí no, ¿sabes? O sea, depende mucho el contexto. Entonces, si yo trabajo, no sé, voy a poner un ejemplo, con un alemán que son más directos, no, para nosotros latinos puede ser más rudo, pues para ellos es algo súper normal, ¿no? Y al contrario, nosotros somos como indecisos, y no tomamos decisiones y le damos vuelta a las cosas. Sí considero que hay que considerar todo el contexto. Y yo siempre he pensado que hay pescados para agua dulce y hay pescados para agua salada. Entonces, hay que entender bien, pues también en esta organización, qué comportamientos son válidos y cuáles no son apropiados en esta organización. A lo mejor sabes, en la empresa de enfrente las cosas son diferentes y justo es eso. O sea, creo que al final, creo que la línea es el respeto a las personas. El respeto a las personas y cómo generamos equipos de alta colaboración, de alta comunicación, lo que significa para cada cultura. Pero pues al final es lo que queremos, que la gente esté comprometida, enganchada, que tenga respeto por su líder, o sea, que vea también a alguien en el cual puedan confiar o que el líder también confíe en su equipo, empodere, porque la gente creo que
generalmente le gusta sentir que contribuye. Claro. Y ahorita que hablabas de la inteligencia artificial, ahorita que hacías esta pregunta también es, pues la inteligencia artificial no solamente nos va a ayudar a que los líderes sean más humanos, sino también sean seres humanos, personas, ¿no? Que no se dediquen, porque antes veíamos que, oye, pues un líder a lo mejor pasaba horas en el trabajo y también dices, oye, pues también este reconocimiento que hay una persona con necesidades fuera del trabajo, es que la inteligencia artificial al hacer muchos trabajos más eficientes nos ayuda a pues tener una vida más balanceada también. Oye, y fíjate que aquí nada más como paréntesis, hace tiempo estaba en una conferencia, ¿no? Y estábamos hablando sobre la construcción de confianza y cómo conectas con tu equipo. Y un líder al final se acercó conmigo y me dijo, oye, fíjate que yo no estoy de acuerdo porque no quiero convertirme en el terapeuta de mis colaboradores, ¿no? Y entonces sí quiero hacer esta distinción porque a veces nos vamos al extremo, ¿no? Creemos que porque hablamos de colaboración, y ahorita me gustó muy bien cómo tú lo dijiste, oye, dependiendo qué significa para ti, ¿no? Porque habrá quienes digan, oye, yo estoy en un equipo o quiero construir un equipo que nos tengamos confianza y todo eso, pero bueno, claro, a tu colaborador tampoco o sea, no es que a ambos les beneficien meterse tanto en el tema personal si no quieren, o sea, en realidad es como una conexión que permita justo llegar al objetivo de colaboración. Estamos hablando específicamente de esta construcción de confianza para los objetivos de la empresa y que eso no se refiere que vas a tener que ser el líder que escuche problemas de tus colaboradores. Creo que digo, es parte de en algunos momentos sí es necesario porque si tu colaborador tiene un problema de salud, pues al final va a repercutir en los objetivos de su rol. Les quería hacer ese paréntesis porque a veces me parece que nos vamos a los extremos cuando hablamos de generar esta confianza. Claro. Y en ese sentido, No, y te iba nada más, perdón, complementando eso que estás diciendo, también a mí me tocó un caso hace menos de un año. Es un líder de Estados Unidos, pero en su equipo tiene personas de México. Y son personas de México jóvenes que tienen poca experiencia en la compañía, ¿sabes? O sea, que tienen, no sé, 5 años en la compañía. Entonces, hubo ahí unos temas de liderazgo y la realidad era, es un tema, como dices tú, es, oye, conoce en esta diversidad o en estos retos que tienen los líderes, es que conocer también lo que necesita cada uno de sus colaboradores, y no por un tema de ser un coach y un no, pero sí decir, bueno, a lo mejor, no sé, si es una persona que tiene 30 años en su rol, pues a lo mejor el acompañamiento que él necesita de mí como líder va a ser diferente a alguien que va entrando a la organización, que en este momento necesita más guía, eh, con él más frecuentemente, las juntas más recurrentes. No sé, en esta parte de estos retos también en la parte de conexión y generar confianza, pues es también reconocer reconocer a que cada colaborador es distinto y necesita también del líder cosas diferentes, ¿no? Entonces creo que también son uno de los retos actuales que veo en esto que comentas, ¿verdad? me parece bien importante lo que dices y tocando el tema de la cultura de los diferentes países. Hace poquito me tocó participar en un evento y pues mi relación era con argentinos, ¿no? Comunicación directa. Y a mí se me hacía como que es que me hablan muy golpeado, pero justo entender el tema cultural me ayudó un montón porque de repente eran como que yo sentía que era una comunicación muy, como muy dura, no sé, muy fuerte. Y me decían, es que Parece. así somos los argentinos. Y yo, bueno, ya no pasa nada. Y me gustaría que me contaras, Samantha, cuál ha sido un reto específico que nos quieras contar que han pasado y que al final, pues, también que nos vayas contando cómo lo han resuelto. Que pienso que me ha tocado vivir más intensamente, déjame decirlo así, es cuando Metalsa de hecho compró en el 2010, si recuerdan, en el 2010, pues hubo una recesión y hubo una crisis mundial. Sin embargo, Metalsa pudo hacer una adquisición de de un negocio de una competencia. Y fue donde la cultura se puso a prueba, porque pues éramos una empresa básicamente mexicana, casi que 100% mexicana, tenemos una planta en Estados Unidos, pero mexicana, donde los valores, los principios estaban muy arraigados a México.
a Monterrey, que también tiene sus particularidades dentro de México, empresa familiar, etcétera, ¿no? Entonces nos tocó de repente crecer a países, a expandirnos en Estados Unidos, Brasil, Argentina, Australia. Entonces, sí que creo que para mí ha sido una de las experiencias que más recuerdo en este tema de cultura, porque obviamente el reto fue cómo llevas esta cultura con estas bases que ahorita mencioné, pues algo mucho más global. Entonces, ahorita me decías, ¿y qué han resuelto? Híjole, creo que seguimos aprendiendo todos los días, pero yo creo que sí, puedo hablar por mí y estoy segura que muchos dentro de la organización, pues aprendimos de cosas que hicimos mal, ¿no? En la parte de esos aprendizajes, que te puedo compartir algunos de ellos, ¿no? Por ejemplo, en ese momento nosotros creíamos que teníamos valores muy claros, pero nos dimos cuenta de que la forma de vivirlos variaba según el contexto cultural, que es lo que te estaba mencionando ahorita, ¿no? Y el reto para nosotros en ese momento fue reconocer esas diferencias sin perder la esencia de Metalsa, ¿no? O sea, decir, oye, ¿cuáles son aquellos valores o manifestaciones o prácticas culturales que sí son nuestra esencia y estoy dispuesto a luchar porque todas las plantas, digamos, vivan relativamente lo mismo, de la misma forma? ¿Y cuáles son algunas otras cosas que tengo que, déjame decirlo así, ceder o flexibilizar? Porque a lo mejor eso sí estoy dispuesto a hacerlo, ¿no? Te voy a poner un ejemplo. Llegamos en el 2013, en el 2013, a una planta en Alemania. Y lo primero que hicimos como Metalsa, no sé si tú te haya tocado estar en nuestras oficinas, pero nosotros tenemos relojes. Tenemos relojes grandotes que pitan. Nosotros tenemos una práctica que se llama juntas productivas. Entonces, los primeros 10 minutos de cada hora es un break. Y el reloj suena, ejemplo, a las 4 y luego a las 4:10, ¿no? Marcando el break. Entonces, lo que hicimos cuando fuimos a Alemania, compramos miles de relojes y se los mandamos, ¿no? Entonces, ellos lo reciben y de que, ¿y esto para qué es, verdad? O sea, como, y yo creo que en su cabeza era, estos mexicanos impuntuales tienen que tener un reloj para llegar temprano, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Una, pues se quejaron de por qué les mandábamos los relojes. Dos, decían, oye, porque aparte no les explicamos nada. Creo que ahí fue el error. No les explicamos qué había detrás de esa práctica cultural. ¿Por qué era importante para nosotros? Porque al final les decían, ay, con razón los mexicanos siempre llegan 10 minutos tarde, ¿no? Porque llegábamos a las 4:10, a las 5:10, ¿no? Entonces decían, oye, entonces la importancia de reconocer que todos funcionamos distinto y sobre todo de explicar nada más el contexto de dónde viene o cuáles son los comportamientos que queremos generar con las prácticas culturales, ¿no? También teníamos una práctica que se llamaba de feedback, más, menos, más, ¿no? Que acá en México era, no, pues ya algo positivo, luego algo negativo y ser algo positivo. Entonces, al momento que lo quisimos desplegar, culturas como la alemana, era, pues, ¿para qué me lo embetunas? O sea, ve directo al grano, no tengo ningún problema, o sea, ¿para qué perdemos el tiempo, no? O sea, no lo tomo personal, ¿no? Entonces, Oye, hoy qué padre. esa práctica evoluciona a un tema de evolución, ¿no? A un tema de, se llama ahora constructive feedback, ¿no? Feedback constructivo. ¿Y cómo lo hacen ahora? Pues es directo en el momento. Si es algo bueno, te reconozco lo bueno. Si es algo malo o de mejora, pues te lo digo en ese momento, pero no ando pensando, como ellos decían, en embetunar cosas. Simplemente es, oye, el feedback se tiene que dar cuando está sucediendo o en una ventana de tiempo razonable, y reconocer el comportamiento o que quiere reconocer, valga la duplicación de palabras, o pues también reconocer algo que crees que hay que mejorar o que te hizo sentir mal o que se enfadaron, lo que sea, ¿no? Entonces creo que son de las prácticas que son las que te decía de, oye, híjole, a lo mejor estas, el cómo lo puedo cambiar, puedo ser flexible, pero el qué para mí era la importancia del feedback. La importancia de generar esta conexión, de generar esta retroalimentación era lo importante, no el proceso, la metodología. Entonces, son de las cosas que aprendimos, ¿no? En este camino y pues te digo,
La realidad es que seguimos aprendiendo. Una de las cosas que se hicieron en ese momento fue, pues nos dimos cuenta que teníamos que replantear de alguna forma aquellos valores, principios, prácticas que queríamos evolucionar. Hicimos talleres involucrando a todas las regiones, no solo México. Hicimos como una cultura un poco más compartida, ¿no? Había pues valores con una mezcla, ¿no? Valores que hoy no nos reconocía como Metalsa, pero también algunos otros valores pues que eran aspiracionales y que en el tiempo era algo que queríamos alcanzar, ¿no? Entonces, te digo, son cosas que seguimos aprendiendo todos los días en este contexto global, pero creo que también en reconocer, justo también en eso, hablando de los líderes, pues que los líderes es igual, o sea, un líder metalsa, pues también va a tener que tener ciertas características, pero no son copy-paste, ¿no? Creo que el enriquecer la cultura a través de esta diversidad es lo que nos hace más valiosos, ¿no? Pero sí teniendo muy claro cuáles son los comportamientos no, pues, o sea, no debatibles que queremos ver en todos y también identificando la flexibilidad, porque también pues cada líder tiene su personalidad y le pone su sazón, su marca, y eso es lo que hemos tenido como retos en los últimos años, ¿no? Y digo, seguimos aprendiendo, seguimos, yo en lo personal, a mí me encanta poder trabajar con diferentes culturas, líderes de diferentes países, porque precisamente te das cuenta, pues, de cómo cada quien abona o enriquece el proceso desde su perspectiva, ¿no? Y me encanta que lo digas porque hace tiempo platicaba con una persona que decía, es que en mi empresa hay como subculturas, porque cada líder hace, o sea, interpreta de alguna forma o como lo que decías del feedback, ¿no? O sea, a lo mejor interpreta y pues hace digamos, esta implementación de cultura de algún modo distinto, ¿no? Y a mí me gusta cómo lo ven ustedes de, oye, tenemos que ser flexibles. Oye, Silvia, pero ahí abonando, reconociendo también esta parte que también como empresa tienes que reconocer cuando un líder no comparte tu cultura, tu visión. Y también nos toca tomar decisiones difíciles, ¿no? Decir, oye, ¿a quién tengo que dejar ir? Porque igual y con su estilo, pero va hacia otra dirección, Hacia ¿no? otro lado. Y creo que eso también es parte de los retos de los líderes, sobre todo de equipos directivos, de equipos guía, donde tienen que conservar la cultura a través de los líderes que tienen sus equipos. Y creo que esa toma de decisiones también es importante, porque al final ellos son los que van modelando, ¿no? Y son el ejemplo. Entonces, si empiezas a permitir ciertas conductas o comportamientos que no están dentro de lo que tú esperas, pues también tienes que tomar decisiones. Y qué importante lo que dices de esta decisión clave, porque pues, también hay líderes que no tienen las mejores formas y llegan aún a los resultados, ¿no? Lo que hablábamos hace rato, o sea, dan muy buen resultado atropellando casi creo que al equipo y entonces es bien difícil tomar esa decisión para, yo creo, para muchas empresas que dicen, oye, pues está dando el resultado, hay que dejarlo, ¿no? Y al final también me quedo con esta reflexión de, bueno, está dando el resultado, pero si al final o se está yendo gente se le va la gente, tiene mucha rotación o así, pues realmente el resultado, pues también de alguna forma Sí. es Oye, y aparte, creo que al final lo que hagas, más allá de lo que digas, es cultura. Entonces, si en momentos hacemos eso, pues también estás mandando un mensaje a la organización que eso es válido y que eso se permite. Entonces también te puede jugar en contra, ¿no? O sea, eh, porque puedes tener un cuadro ahí que diga que la gente es lo más importante, pero si el líder está atropellando a la gente con tal de buscar el resultado, pues lo que se hace es otra cosa y la gente se va más. Es como una frase, ¿no? Que dice, el ruido de lo que haces no me deja escuchar lo que dices. Es eso. Entonces, ¿cómo cuidamos esa parte también? ¿Verdad? me encanta lo que dice Samantha y quiero profundizar un poquito en esas prácticas, sobre todo considerando las personas que nos escuchan que están viendo temas de cultura, viendo temas de liderazgo y que muchas veces dicen, oye, creo que no, los líderes no me están ayudando mucho a mi tema de cultura. ¿Qué recomendaciones le darías a las personas que tienen estos retos que tú ya tuviste
y que se están enfrentando con, a lo mejor están proponiendo iniciativas o están buscando dar sus primeros pasos para que el liderazgo de alguna forma le sume al tema de cultura y no sea algo, como tú dices, se queda solamente en una frase bonita en LinkedIn y que sea realmente una cultura congruente. Pues mira, lo primero es que lo que hagamos o propongamos genere un valor al negocio. O sea, al final tenemos que traducirlo en algo que la empresa, los líderes le vean el valor, ¿no? O sea, que se traduzca en mayor colaboración, mejorar los resultados de innovación, ¿sabes? Como que algo que, porque sí, o sea, podemos ser una empresa muy buena gente, ¿verdad? Pero si no damos los resultados, pues tampoco, ¿verdad? Claro. Entonces tenemos que, por eso te decía al principio, ¿no? El balance. Entonces, todo lo que propongamos tiene que tener sentido, ¿no? Para el negocio, para las personas, porque también a veces ponemos a los líderes a hacer cosas que no va con su personalidad, ¿no? Entonces, al que es súper serio, le dices, oye, no, tienes que dar juntas de comunicación, no sé, semanales, mensuales, y el pobre ahí enfrente y terminas exponiéndolo, ¿no? Entonces, también sugerir cosas que vayan de acuerdo a la personalidad y a la visión del líder, porque si no, hace como cortocircuito y terminas como peor de donde empezaste, ¿no? Nosotros, una de las prácticas que nos ha ayudado mucho en el tiempo y desde siempre la hemos ido evolucionando, pero le llamamos juntas de comunicación. Son juntas de comunicación en plantas, son a nivel mensual. También tenemos otra que está dentro de ese esquema de juntas de comunicación, pero es con el CEO, es cada Q del año, él tiene una junta con toda la gente y la verdad siempre se ha caracterizado estas prácticas por abrir la información a la gente. O sea, tú vas a una junta de planta y ves cómo cerró el mes, desde temas de calidad, temas operativos, financieros, etcétera, ¿no? Entonces, muy abierta la comunicación, muy transparente. Y en las plantas, por ejemplo, es face to face con los operarios, con nosotros que es más global, pues es remoto, pero son juntas, siempre ha habido mucha transparencia, hay también oportunidad de preguntas y respuestas, etcétera. Eso funciona en Metalsa porque creemos en una comunicación transparente. Creemos en una comunicación transparente, apoyamos a nuestros líderes en lo más posible para que sean buenos comunicando, ¿no? Pero si estás en una empresa donde a lo mejor por otros motivos, a lo mejor no están tan dispuestos a abrir temas financieros, pues a lo mejor no les va a hacer mucho sentido. Entonces, igual, así como a alguna empresa les funcionan ciertas prácticas, a otras no, dependiendo cuál sea su filosofía, su modo de trabajar. Creo que al final el resumen de tu pregunta es, ¿qué le genera valor a mi empresa? Sí. Te digo, no sé, muchas veces empezamos de, ay, ¿y si hacemos? Y empieza a lo mejor por causas sociales. No quiere decir que no esté bien, pero por ahí te la pueden comprar un poco menos si no ven cómo eso genera valor. Oye, a lo mejor la iniciativa, atracción de talento, reforzar la imagen de la empresa. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo del negocio? Y por ahí empezar a hacer propuestas, iniciativas que vayan sumando a eso. Sí, totalmente. Y creo que esta parte de negocio me queda claro que definitivamente tienes que volverte una estratega del negocio también y que tu iniciativa vaya acompañado de estos data. Sí, porque al final somos recursos humanos, somos cultura, ¿no? Pero al final, pues también tenemos que atarlo al sentido de negocio. Me gusta. Oye, Samantha, se me está yendo muy rápido el tiempo y sé que tenemos el tiempo limitado y me gustaría que de manera general, si nos pudieras dar 3 aprendizajes que has tenido durante tu carrera, ¿cuáles serían? Sí, pues mira, muy relacionado a lo que te he compartido ahorita, ¿no? La verdadera fortaleza, creo yo, de una organización está en lograr los resultados y tener un balance con el tema de gente, ¿no? O sea, siempre estar pensando lo que le hace bien a la empresa, pero también a los empleados en un balance. Creo yo también que hablando de este tema de cultura y lo que te decía, todo lo que he pasado, tuve oportunidad de vivir, yo entendí que la cultura no significa hacer lo mismo en todos lados, sino a través de la unidad, buscar la unidad en la diversidad, buscar a través de
las diferentes culturas y los diferentes perfiles, eso que nos hace únicos como organización. Y la verdad es que creo yo también en buscar siempre, hablando ya más de recursos humanos, que buscar siempre que la gente esté feliz y comprometida haciendo lo que hace todos los días, ¿no? O sea, que la gente de la organización, inclusive nosotros mismos, nos levantemos todos los días porque nos sentimos valiosos, que contribuimos, porque pues al final pasamos mucho tiempo haciendo esto, trabajando, y ojalá que la empresa logre a cada una de las personas contribuir en su visión personal, ¿verdad? Al final hay algo más grande para las personas que la organización y ojalá que la organización a la que pertenecemos sume en esa visión personal que tiene cada uno de los colaboradores, ¿no? Y creo que también es importante buscar eso, en este caso como recursos humanos. Se me hace muy significativo esto que dices porque claro que necesitamos como entender que somos más que el trabajo, ¿no? Y que al final estamos, o sea, no podemos separar nuestra vida personal de la laboral, más bien cómo cumplo mis objetivos y el trabajo me ayuda a contribuir en otras cosas de mi vida. Me encanta, Samantha, y muchas gracias también por darte el espacio. Sé que de pronto las agendas pueden estar complicadas y aprecio mucho que te hayas dado el tiempo para venir a compartir estos aprendizajes con nosotros. No, hombre, gracias a ti por el espacio, por pensar en mí y pues seguiremos acá en contacto. Muchas gracias y bueno amigos, espero que les haya gustado. También compártanlo con personas que crean que esta información les puede servir. La verdad es que se me hizo un episodio muy práctico con los ejemplos que también compartió Samantha, así que nos escuchamos en un siguiente episodio. Hasta la próxima.